Otro fracaso, nada más. Cuando salí de casa de Ede, me sentía muy ansiosa e infeliz. Estaba enfadada conmigo misma y también con él porque se había negado a ayudarme. Que recurriese a él en ese estado de angustia era bastante natural. Él sabe más de mí y de mis problemas que ningún otro ser. Es un hombre bastante inteligente, en cuyo juicio la gente confía y además, debido a su profesión, tiene cualificaciones especiales para aconsejar en ese tipo de problemas. ¿Por qué no va a decirme lo que debería hacer?, le pregunté indignada al final de nuestro encuentro. ¿Por qué no puede darme una línea de conducta definitiva y evitarme así todo este sufrimiento e incertidumbre? Eso es precisamente lo que no tengo intención de hacer, me contestó. Tu problema es que estás siempre evitando las responsabilidades. Este es un caso en el que debes actuar bajo tu propia iniciativa. Lo lamento si parezco poco amable, pero debes creerme cuando te digo que si lo analizas tú sola, en vez de seguir ciegamente consejos externos, tanto si son míos como de cualquier otro, te irá mucho mejor a largo plazo. Estaba tan dolida con la actitud tan inesperada de D, que mientras me dirigía hacia el invernal crepúsculo londinense, creo que estaba pensando más en él que en el problema personal. En mi imaginación, seguí escuchando su voz agradable y empática, en ese momento tan fuera de tono respecto a las palabras sin corazón que estaba pronunciando, y observando su tez morena que siempre me recordaba vagamente otro rostro que había visto hacía mucho, aunque no podía recordar dónde. Quizá en algún cuadro o en alguna fotografía del periódico. Me sentía avergonzada por haberle pedido un favor que él no estaba dispuesto a hacerme. Me abochornaba haber esperado demasiado de una amistad que, tal vez durante todo ese tiempo, había sido solo unilateral. Seguramente había permitido que mis deseos personales me engañasen haciéndome creer que sus maneras compasivas eran pruebas de sentimientos cordiales hacia mí. Ahora que lo pienso, no puedo recordar una sola ocasión en toda nuestra relación en la que su comportamiento dejase entrever algo más que la benevolencia generalizada de un hombre humano, comprensivo e inteligente. La idea de haber cometido tal error era especialmente angustiante para mí, porque soy muy reservada por naturaleza y me da miedo el rechazo de la gente de mi ámbito. En ese momento, sentía que me había delatado y que D debía de estar despreciándome o riéndose de mí. Sin embargo, sabía perfectamente que él entendía demasiado bien cómo funcionaba la mente y el corazón como para acusarlo de semejante crueldad. Pese a que todos estos humillantes pensamientos estaban muy lejos de ser agradables, me agarré a ellos lo máximo que pude, exagerándome a mí misma, como si mi relación con D tuviese mayor importancia que cualquier otra cosa en el mundo. Pero, por supuesto, no conseguí sacarme de la cabeza el problema fatal. Estuvo ahí todo el tiempo, como un dolor de muelas que se vuelve cada vez más insistente hasta que, finalmente, anula cualquier otra sensación. ¿Qué iba a hacer en la entrevista a la que se supone debía asistir en breve? Las preguntas que tan desesperadamente le había planteado a D y que él se había negado a responder se me presentaban en ese momento con una urgencia imperiosa. Debía acudir al hotel a reunirme con mi marido y con la jovencita que él había propuesto meter en nuestra casa. ¿Era emocionalmente capaz de aceptar la situación a la que, en teoría, ya había dado mi consentimiento intelectual? ¿Con qué sonrisa o con qué palabras debería saludar a aquella extraña, más joven, más bella y más afortunada que yo? ¿Con qué mirada endurecida de un modo poco natural debería observar las miradas y gestos tan reconocibles para mi corazón, pero esta vez dirigidos hacia una nueva persona? La secuencia recurrente de esas preguntas, a las que parecía totalmente incapaz de contestar, a las que, de hecho, no tenía esperanza ni expectativa alguna de poder encontrar una respuesta, comenzaron a adoptar por pura monotonía una cualidad de horror y tal tormento imposibles de describir. Empecé a sentir que si no conseguía romper aquel círculo vicioso, me volvería completamente loca y comenzaría a gritar y a hacer cosas violentas a mitad de la calle. Pero lo peor de todo era saber que las leyes de mi temperamento me negarían incluso un alivio como aquel, que estaba inexorablemente atrapada por mi propia determinación de no demostrar, bajo ningún concepto, emoción alguna. Tenía frío y estaba cansada. Me di cuenta de que debía haber caminado sin rumbo durante bastante tiempo. Vi que estaba en una calle que no conocía muy bien. Había caído la noche. Las luces brillaban vagamente a través de la neblina. Miré mi reloj y vi que era prácticamente la hora establecida para la entrevista. En cuanto me di cuenta de ello, pareció sobrevenir un cambio en absolutamente todo. Era como si, de algún modo misterioso, me hubiese convertido en el eje central sobre el que giraba aquella escena nocturna. La gente que caminaba por la acera me miraba según pasaba.
Algunos lo hacían con pena, otros con cierta indiferencia y otros con una curiosidad morbosa. Algunos parecían hacer pequeños y disimulados gestos, pero yo no estaba segura de si eran para alertarme o para motivarme. Las ventanas se iluminaban o se apagaban. Eran algo así como ojos penetrantes que, sin embargo, estaban centrados en mí. Las casas, el tráfico, todo lo que estaba a la vista parecía observarme para ver qué hacía. Me giré y comencé a caminar deprisa en dirección al hotel. Corrí para no llegar tarde a la cita, pero, en algún momento, por algún motivo, se me ocurrió coger un taxi. A lo largo del trayecto me acompañaron los ojos brillantes de los coches que me seguían fielmente y que o bien estaban especulando o bien sabían previamente lo que ocurriría. Escuchaba en mi cabeza la agradable voz de D, diciéndome que debía tomar mis propias decisiones. Su cara y aquellas cejas oscuras que devolvían un recuerdo esquivo flotaron frente a mí, no más grandes que un ratón, para desaparecer después. Llegué a la entrada del hotel, perfectamente iluminada. La gente entraba y salía por la puerta giratoria. Yo caminé un poco más despacio y finalmente me detuve. Incluso en ese momento estaba convencida a medias de que debía entrar, cumplir con la cita, actuar con credibilidad durante la entrevista. Pero entonces mis pies se alejaron de allí y entendí lo que creo que los observadores habían sabido todo el tiempo, que en vez de enfrentarme a la situación, me escaparía a cualquier otro sitio, a no importa qué vergüenza, culpa o desesperación. ¿Podría entonces sobrevivir a mi propia condena? Una pregunta sin duda retórica porque, aunque es difícil vivir con tantísima tristeza y tantísimos fracasos, morir parece aún más duro.